Bueno, se titula Iteración, ejemplos avanzados, pero como les adelanté, en realidad es un poco un repaso de todas las estructuras que estuvimos viendo hasta ahora. ¿Ah? Y vamos a empezar por justamente recordarlas. Vamos a hacer un resumen de todas las instrucciones de control que estuvimos viendo. Bueno, conocemos dos tipos de instrucciones: las instrucciones simples y las instrucciones compuestas. ¿Ah? Una instrucción simple puede ser o bien una asignación o bien una llamada a procedimiento. Los únicos procedimientos que conocemos hasta ahora, ¿cuáles son? Read o readline y write o writeline, los que se encargan de realizar interacción con el usuario. ¿Ah? Vamos a ver más adelante en el curso que nosotros podemos definir nuestros propios procedimientos. Pero por el momento, lo que consideramos como instrucción simple es o bien una asignación o bien cualquier uso de read, write, readline o writeline. ¿Ah? Y después están las instrucciones compuestas, también denominadas estructuras de control o instrucciones de control. La primera de ellas es la secuencia. Una secuencia, dijimos que era una nueva instrucción que se formaba colocando begin, end y varias instrucciones separadas con punto y coma. ¿Ah? Eso es la primera instrucción compuesta, la secuencia. Todo lo que va dentro del programa, entre el begin y el end principal, es una secuencia. Pero nosotros vimos también que la secuencia puede aparecer anidada dentro de otras estructuras. Por ejemplo, si yo tengo un if y en caso de que la condición se cumpla, yo quiero hacer varias cosas, ¿qué hago? Las coloco dentro de una secuencia con begin end. Lo mismo con un while, lo mismo con un else, etc. ¿Ah? Después vimos las dos estructuras de selección. La denominada selección simple, if then else, y la denominada selección generalizada, que es el case. En el if then else, ¿qué parte es opcional? El else, ¿puedo ponerlo o no? ¿De qué depende? De si quiero hacer algo o no en caso de que la condición sea ¿cómo? Falsa. Si la condición es falsa es cuando yo iría al else o me voy si no coloco else. Luego está la selección generalizada, que es el case, que la idea es utilizarla cuando son más de dos opciones posibles. Si solo son dos opciones posibles, ¿funciona el case? Sí, pero por un tema de prolijidad, de buen estilo de programación, ahí que se recomienda hacerlo con if. Free Pascal le agrega algo al case que no viene en el Pascal estándar, que es la posibilidad de colocarle un else de la misma manera que el if. ¿Ah? Esas son las estructuras de selección. Luego vienen las estructuras repetitivas, las que permiten iterar, es decir, hacer una misma instrucción, que puede ser simple o compuesta, muchas veces. ¿Ah? Allí vimos el for, el while y el repeat. Muy a grandes rasgos, ¿cuándo corresponde usar el for? Cuando sé la cantidad de veces que quiero repetir. ¿Ah? Por ende, cuando no sé la cantidad de veces que quiero repetir, voy a usar alguna de las otras dos, el while o el repeat. Lo que tienen en común, ¿qué es? Que repiten algo en función del cumplimiento de una condición. ¿Ah? Eso es lo que tienen en común. ¿Sabemos de antemano cuántas veces se va a ejecutar lo que pongamos adentro? No lo sabemos. ¿Y qué diferencia hay entre el while y el repeat? El repeat se tiene que ejecutar por lo menos una vez, mientras que el while puede no ejecutarse nunca. ¿Ah? Esto es repaso, esto es lo que hemos visto hasta ahora. ¿Hasta acá? ¿Preguntas de esto? Bueno, vamos a ir ahondando un poquito más. For.
Es una estructura de repetición controlada por una variable. ¿Cómo le llamamos a esa variable? Variable de control del for, que toma valores en un rango determinado, desde acá y hasta acá. Dice allí que el cuerpo, es decir, lo que colocamos dentro, puede no ejecutarse nunca. ¿En qué caso ocurre eso? A ver. La pregunta es, dice allí que puede no llegar a ejecutarse nunca. ¿Cuándo pasa eso? Cuando ¿quién es mayor que quién? Si pones, por ejemplo, de 6 a 5. Si pones, por ejemplo, de 6 a 5, ¿qué pasa? Su vida te dice que no. No entra. Si el inicio es mayor que el final, directamente no entra. Eso sí es un for que es ascendente, que lo poníamos con la palabrita to. Si es descendente, ¿cuál era la palabra? Down to. En ese caso pasa al revés. Si el origen es menor que el destino, es que no entra. ¿Queda claro? Por sí sola, es decir, si no se combina con estas dos, siempre termina. ¿Qué significa esto? No hay posibilidad de que quede en loop infinito, ¿sí? En un bucle infinito, en una iteración de la cual no se sale nunca. Eso sí se utiliza por sí sola, porque ¿qué pasa si yo, por ejemplo, adentro del for meto un while? El while tiene peligro de quedar en loop, con lo cual de rebote el for también quedó en loop. Pero por sí solo el for, si no se lo combina con estas dos, en principio no tiene riesgo ninguno de quedar en loop. ¿Está bien? Las que sí tienen riesgo de quedar en loop son el while y el repeat. Por eso dice allí que puede no terminar nunca. ¿Está? While, repetición controlada por una expresión booleana. Esa es la condición. En el while, ¿la condición se pregunta al principio o al final? Al principio. Y yo voy a entrar al while siempre que la condición sea verdadera. ¿Tá? Si la condición es falsa, me voy. ¿Y cuándo es que puede no ejecutarse nunca? Cuando de una, la primera vez que preguntas por la condición ya te da que es falsa. Ahí se fue. Distinto es el repeat. El cuerpo siempre se ejecuta por lo menos una vez. ¿Por qué? Porque la pregunta se hace al final. ¿Ah? Entonces, yo entro, ejecuto por lo menos una vez la secuencia y pregunto por la condición. ¿En qué caso vuelvo a entrar al repeat? Mientras que la condición sea falsa. Yo voy a salir del repeat cuando la condición sea verdadera. En ese sentido es al revés que el while. ¿Está bien? ¿Hasta acá? Bien. Pragmática del for. Esto significa, vamos a repasar aquellas cuestiones importantes del for. ¿Cuándo corresponde usarlo? ¿Cuándo no corresponde usarlo? ¿Qué cosas está bien hacer con un for? ¿Qué cosas está mal hacer con un for? ¿Ah? Entonces, la idea es repetir algo n veces, donde n allí es una expresión entera. Por ejemplo, esto lo que hace es escribe n asteriscos en la salida. Ese for comienza en 1, termina en n y cada vez que entra imprime un asterisco. ¿Eso es un ejemplo de for bien usado o mal usado? Bien usado. ¿Ah? Dejar n líneas. Es como el anterior, pero en vez de imprimir un asterisco, ¿qué imprimimos? Más que un espacio, un salto de línea, popularmente llamado enter. Entonces esto lo que hace es salta n veces de línea, digamos da n veces enter. Esto también está bien usado. ¿Ah? Sabemos cuándo empieza, sabemos cuándo termina y de a cuánto aumenta. De a 1. ¿Ok? La variable de control del for siempre tiene que ser integer. Siempre no. Puede ser char o incluso podría ser boolean. Sería un for medio raro porque sería ¿cuántas veces?
2 veces. A lo máximo. Bueno, depende de si empezás en false y terminás en true. ¿Tá? Vamos a ver más adelante que yo puedo usar como variable de control del for cualquier variable que pertenezca a un tipo, lo que se llama ordinal. Ordinal es que los elementos se pueden poner como en una fila imaginaria. Dicho por la contraria, ¿qué es lo que no podemos usar como contador de un for? Un real. ¿Ah? Bien. Otros ejemplos de uso correcto del for. Por ejemplo, una función numérica expresada por algún tipo de sumatoria o de productoria. ¿Ah? Este fragmento de programa calcula el factorial de un número. ¿El factorial de cuánto? De n. Tenemos una variable que le damos valor inicial 1, ¿sí? Y este for, ¿cuántas veces se va a hacer? N veces no. Desde 2 hasta n, ¿cuántas veces son? n-1. Pero no importa, porque yo sé dónde empiezo y dónde termino. O sea que está bien que sea for. ¿Tá? Y esta instrucción es una instrucción muy especial. ¿Qué nombre le habíamos dado a las instrucciones de este tipo? Instrucciones de acumulación. ¿Cómo nos damos cuenta que es una instrucción de acumulación? Porque la variable aparece a la derecha y a la izquierda. ¿Cómo se lee toda asignación? De derecha a izquierda. Se toma el valor actual que tiene factorial, se lo multiplica por i y el resultado se guarda en factorial. O sea que factorial va a ir acumulando un valor conforme se va ejecutando el for. ¿Ah? Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, calcular una potencia. ¿Sí? La potencia la inicializamos en 1 y después vamos desde 1 hasta el exponente. ¿Sí? De 1 a 5. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Multiplicamos la potencia por la base y el resultado lo guardamos en potencia. Por ejemplo, si base es 2 y y exponente vale 5, ¿qué vamos a estar calculando ahí? 2 a la 5, 2 por 2 por 2 por 2, 5 veces. Pero es otro ejemplo de lo mismo. Esta también es una instrucción de acumulación. ¿Tá? Y estas instrucciones son muy importantes porque son las que nos permiten ir llevando un cálculo conforme la iteración se ejecuta. ¿Ok? En ambos casos sabemos dónde empieza y sabemos dónde termina. ¿Queda claro? ¿Sí? Bueno, acá tenemos un ejemplo de un for donde la variable de control es de tipo char. Empieza en el carácter A, acuérdense que los valores de tipo char se ponen entre comillas, ¿sí? Y va desde la A hasta la Z, pasando por todos los caracteres que hay en el medio. ¿Ah? Concretamente todas las mayúsculas. Cada vez que entro al for, ¿qué es lo que muestra? Primero, ¿qué muestra? El propio carácter, luego una flechita que se dibuja así. ¿Y qué hacía la función ord? Devolvía el valor numérico correspondiente a la codificación interna de los caracteres. Por ejemplo, la codificación ASCII o la que sea que utilice el compilador. ¿Está bien? ¿Cuántas veces se va a ejecutar esto? Tantas veces como caracteres haya desde la A hasta la Z. ¿Sí? En el alfabeto inglés creo que son 24. O 25, la cantidad que sea. ¿Ah? Pero observen que en este caso la variable de control no era entera. La primera vez que entro, car vale A, la siguiente vez vale B, la siguiente vez vale C, y así hasta llegar a Z. ¿De acuerdo? ¿Es válido mostrar en pantalla el valor de la variable de control? ¿Qué es lo que no es válido con la variable de control? Modificar su valor. Eso dijimos que lo teníamos expresamente prohibido. ¿Por qué razón? No sé si es porque creamos un loop. Porque estamos alterando la cantidad de veces que se va a ejecutar el for. La idea es que la cantidad de veces que se va a ejecutar el for quede determinado pura y exclusivamente ¿por qué? Por el origen y el destino.
¿Está bien? Y dejar que la variable de control vaya avanzando naturalmente. ¿Queda claro eso? Bien. Mostrar los múltiplos de m en el intervalo AB. ¿Está? Empezamos en A, terminamos en B. ¿Sí? ¿Qué pasa si A fuera mayor a B? Directamente no va a entrar. ¿Está mal que no entre? No, está bien que no entre. Ahora, si B es mayor o igual que A, ¿ahí qué va a pasar? Va a entrar. ¿Y cuántas veces se va a ejecutar? B menos A. O sea, la distancia que haya entre A y B. Acá tenemos un ejemplo donde estamos combinando un for con una selección simple. Cada vez que entramos, ¿qué preguntamos acá? Esto era el resto de dividir num entre m. Si eso me da 0, ¿qué quiere decir? Que efectivamente num es múltiplo de m, en cuyo caso lo mostramos. ¿Es válido usar num acá y acá? ¿Por qué? Porque lo estás mostrando o estás consultando su valor, no lo estás modificando. Todas estas cosas ya las hemos charlado, la idea es reafirmarlas. ¿Ah? Bien, ahora cosas que no debemos hacer con for. Errores. Errores conceptuales. No son errores que detecta la compilación. Tampoco son errores de ejecución. Son errores en el sentido de que no es un buen estilo de programación. ¿Ah? Por ejemplo, esto. Preguntar si A es menor o igual que B es totalmente innecesario. ¿Por qué? El propio for ya hace ese control. ¿Tá? Si A fuera mayor que B, ¿qué va a pasar? Directamente se va a ir. Entonces no gano nada con hacer este control previo, porque si yo no pongo esto, el efecto va a ser exactamente el mismo. Que si A es mayor que B, no va a entrar al for. ¿Tá? O sea que ese if previo, consultando por los bordes de la iteración, no aporta nada y por lo tanto no está bueno que esté. Sí. Pero si vos querés hacer una cosa extra para utilizar un else, o sea, y querés realmente utilizar, o sea, cuando sea al revés, hacer otra cosa. Bueno, si tú, por la naturaleza de tu problema, tuvieras necesidad de hacer esta pregunta porque querés, no sé, emitirle un mensaje, ahí podría llegar a ser, pero si el único propósito de este if es controlar los bordes de la iteración, no. ¿Está bien? Porque la propia iteración ya lo controla. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. Hacer esto es más o menos como invocar a Satán. Así. ¿Está? Se abre la tierra, sale Satán y se lo lleva al infierno. Y yo les doy una patada y los empujo. No, yo me quedé de este lado porque no hago eso. Esto es lo que dijimos 800 veces que no hay que hacer. Es más, está puesto en mayúsculas. No modificar la variable de control. Esta es la variable de control. Debemos dejar que naturalmente ella vaya avanzando desde 1 hasta 10. No debemos modificar su valor dentro de la estructura repetitiva. ¿Queda claro? Si ustedes hacen esto en un parcial, es un error gravísimo. Y los errores gravísimos restan muchísimos puntos. Muchísimos. Así que, por favor, no modificar la variable de control. ¿Quedó claro? Esto sí está bien, porque ¿qué hacemos acá? Consultás su valor para hacer una cuenta y mostrar en pantalla. Consultarla está bien, mostrarla está bien, modificarla es lo que no está bien. ¿Se entendió? Bien. Bueno.
modificar el valor de la variable de control para forzar la terminación. Esto en realidad es un caso particular de algo más general. Voy a volver a leer la oración. Modificar el valor de la variable de control, punto. Ya eso no lo debemos hacer, no importa para qué. No debemos hacerlo nunca. Pero un error de concepto muy importante que se suele cometer es ir haciendo cosas y en algún punto decir quiero irme ya del for. Entonces, por ejemplo, imaginemos que intentos vale 1. Entramos, leemos un número. Vamos a suponer que el número leído es igual al número. Entonces, ¿qué va a pasar? No se va a cumplir esta condición y vamos a ir al else. ¿Y qué estamos haciendo acá? Modificando la variable de control, ¿para qué? Para terminar de golpe. ¿Qué dice ahí? No modificar la variable de control. ¿Ah? Si puede llegar a suceder algo que a mí me signifique tener que terminar la iteración, esto no debería ser un for, debería ser un while. Porque el while es la herramienta correcta para ese caso. De nuevo, esto compila, pero desde el punto de vista conceptual no es una buena práctica de programación. ¿Ah? Se atiende la tarea, eso digo, también, o sea, digo, en el sentido, o sea, entre comillas, no sé si... Sí, podés no solamente perder la tarea por esto, sino que además voy a venir yo y te voy a rociar con un lanzallamas. Sutil. Y está quedando grabado. Bien. Bueno, acá hay otra cosa que tampoco debemos hacer con la variable de control. Dijimos, la variable de control toma como valor inicial ¿cuál? Algo 1. Y la última vez que entra al for, ¿cuánto vale? Algo 2. Que no, algodón, no, algo 2. Después que termina el for, ¿qué pasaba con el valor de la variable de control? No se sabe, queda indeterminado. No podemos suponer nada respecto al valor de la variable de control cuando el for se terminó. ¿Está bien? Nuestro instinto nos haría suponer que el valor final es ¿cuál? Algo 2, pero no lo sabemos. Puede haber un compilador en el cual eso no pase. Si vos después del for querés usar la variable de control, en el medio acá, ¿qué hay que hacer? Inicializarla con algún nuevo valor. Ya sea porque se lo asignás, ya sea porque se lo pedís al usuario, lo que sea. Pero no suponer nunca ningún valor en especial para la variable de control cuando el for terminó. Sí. Eso compila. Porque la variable fue declarada arriba, en la sección de var. Al estar declarada en la sección var, es usable en todo el programa. Todas estas cosas que vimos compilan, pero no se deben hacer. Sí. Si yo inicializara la variable antes del for, Sí. la uso en el for. ¿Qué pasa? Cuando llegás al for, pisás el valor que tenía con algo 1. Y después no queda para... Y después no sabemos con qué queda. Queda indefinida. ¿Está bien? Sí. Repito, todo esto ya lo hemos visto. Estamos reforzándolo. ¿Ah? No sabemos, porque su valor es indefinido. Capaz que el compilador A te muestra algo 2. Capaz que el compilador B te muestra basura. No sabes. ¿Ok? Bien. Más errores de concepto con for. Anidar un if innecesariamente dentro del cuerpo de la iteración. Veamos este ejemplo. Queremos desplegar los números que hay en el intervalo AB separados por coma. Queremos desplegar, por ejemplo, si A vale 2 y B vale 5, ¿qué vamos a querer mostrar en pantalla? Vamos a querer mostrar esto. 2, 3, 4, 5. Ahora, después del 5 no queremos una coma. ¿Ah? Entonces, un primer intento podría ser esto. Hacemos el for que va desde A hasta B.
Ese for está bien. Ahora entramos, ¿qué hacemos? Mostramos el valor de i, que la primera vez va a ser ¿cuánto? 2. ¿Qué estamos preguntando acá? Si es distinto de b. ¿Verdad? Bueno, si es distinto de b, ¿qué muestra acá? La coma. Y si no, ¿qué hace? Da un enter. Esto compila, esto funciona, pero no es una buena práctica porque hace trabajar innecesariamente al programa. A ver, ¿cuántas veces va a valer IB? Una sola, la última, y todas las veces anteriores, ¿tá?, no va a valer B. Entonces, vamos a preguntar cada vez, ¿es distinto de B? Muestra una coma. ¿Es distinto de B? Muestra una coma. ¿Es distinto de B? Muestra una coma. Cuando sabemos que el problema está en el borde. ¿Está bien? Repito, eso compila y funciona. Ahora, acá tenemos una solución mucho mejor y más eficiente. ¿Qué quiere decir más eficiente? Se ejecutan menos instrucciones. ¿Está bien? Miremos lo que pasa acá. Mostramos el valor inicial, o sea, en aquel ejemplo 2. Entonces, empezamos con i, esto quiere decir en el siguiente de a. ¿Está bien? Que en el caso de los enteros, ¿qué sería el siguiente de a? Sería 3. Arranco en 3 y voy desde 3 hasta ¿cuándo? Hasta 5. Entonces, ¿qué hago? Muestro una coma y el 3. Vuelvo a entrar y ¿qué muestro? Una coma y el 4. Vuelvo a entrar y ¿qué muestro? Una coma y el 5. Y cuando salgo doy el enter. Entonces fíjense que me ahorré hacer qué cosa cada vez que entro. Consultar por el valor de i. Me ahorré una pregunta en cada entrada. En esta versión, lo único que hacemos cuando entramos, ¿qué es? Escribir. Y lo que era el caso borde, lo controlamos al principio. Mostramos el valor inicial y después, a partir del 3 en adelante, hicimos coma el número. ¿Se entiende? Los dos códigos muestran lo mismo, pero este es más eficiente. ¿Ah? Entonces, si ustedes están en una situación en la cual en alguno de los bordes ocurre algo especial, no lo controlen con un if adentro cada vez que entran. Porque van a preguntar innecesariamente todas las veces cuando el único caso relevante es el borde. Hagan algo de este estilo. Procesen lo que sería el borde o uno de los bordes aparte. ¿Está bien? ¿Se entendió? Bueno, esto es otro ejemplo de dos códigos que compilan y se ejecutan, pero este es preferible. Sí. Si me hiciera al revés, si pusiera de A a B-1. Probablemente tendrías que mostrar el número y la coma después. Y el B lo mostrarías al final abajo. Es totalmente equivalente y es igual de válido. Bien. Bueno, vamos a ver el while. Repasar cosas que está bien hacer con el while, cosas que no está bien hacer con el while, etc. Bueno, ¿cuándo utilizar el while? Cuando no se conoce a priori el número de repeticiones, que incluso podrían ser ¿cuántas? 0, ninguna. ¿Ah? Bien, algunos ejemplos de problemas que se pueden resolver con while. Un ejemplo puntual, pero no el único, son los problemas de lectura con centinela. Estos eran problemas en los cuales yo iba leyendo un valor por teclado hasta que pasara ¿qué cosa? Hasta que aparezca el centinela. ¿Y qué es el centinela? Es un valor especial que a vos te indica que vas a cortar la ejecución y te vas a ir. ¿Ah? Llegamos a ver incluso un esqueleto genérico. ¿Cómo funcionaba la lectura con centinela? ¿Dónde teníamos que leer el primer valor? Antes del while, porque podría pasar que lo que el usuario te ingresa la primera vez sea ¿qué cosa? El centinela, en cuyo caso ya no entrás. Ahora, si entras al while, es porque lo que leíste no era el centinela. Ahí haces
las instrucciones que coloques dentro del while y la última que tiene que ser leer de vuelta en la variable que estás usando. ¿Ah? De hecho, el primer ejemplo que vimos de while era un ejemplo de lectura con centinela. Y dijimos, no es el único tipo de problemas que se puede resolver con while, es uno de varios posibles. ¿Ah? Otro ejemplo, la división por restas. Esto lo habíamos... ¿Se acuerdan de en la primera clase cuando repartíamos los lápices? Bueno, eso era un ejemplo, digamos, llevado a un caso real de lo que era la división por restas. La división por restas se puede programar con un while y de hecho aparece en una de las diapositivas de clase 5. Es otro ejemplo de uso de while, ¿sí?, que no es una lectura con centinela. ¿Ah? Otro ejemplo más. Se puede calcular el máximo común divisor entre dos naturales. ¿Qué era el máximo común divisor entre dos naturales? El número más grande posible que el resto da 0, ¿para quiénes? Para los dos números. Es el valor más grande posible que te divide tanto a m como a n. Que lo divida quiere decir que el resto da 0. ¿Ah? Lo que tenemos acá es una función matemática, ¿sí?, que dice cómo se puede calcular el máximo común divisor entre dos números cualesquiera. ¿Ah? Si yo quiero calcular el máximo común divisor entre un número y sí mismo, el resultado es el propio número. Ahora, si yo quiero calcular el máximo común divisor entre dos números diferentes, bueno, si m es mayor que n, lo hacemos así, y si m es menor que n, lo hacemos de esta manera. ¿Ah? Volvemos a calcular el máximo común divisor entre la resta y el otro. Bueno, ese comportamiento se puede programar con un while. ¿Ah? No me voy a detener más en este ejemplo porque es un ejercicio del práctico 6. Que ustedes transformen estas formulitas en un programita que mediante while calcule el máximo común divisor. ¿Ah? Es un lindo ejercicio que queda como parte del práctico 6. Lo que tenemos acá son 3 ejemplos en los cuales la cantidad de repeticiones puede ser 0. O sea, en los 3 ejemplos podría pasar que cuando vos llegás a la condición del while, preguntás y te da como false y te vas. ¿Ok? Otra situación en la cual usamos el while. Queremos ir recorriendo una secuencia de valores en búsqueda de una condición. Si se encuentra un valor que cumple la condición, la recorrida termina, ahí dice tempranamente. O sea, la idea es, potencialmente yo tengo que explorar todo un rango. Si fuera seguro que vamos a explorar todo el rango, ¿cuál sería la estructura? For. Ahora, si puede pasar que tengas que terminar antes, ahí lo haces con un while, con una doble condición. Nosotros vimos un ejemplo, cuando vimos while, de este tipo de estructura, que era determinar si un número era primo. ¿Ah? Cuando nosotros vimos este ejemplo, íbamos desde 2 hasta ¿cuánto? Hasta trunc de la raíz cuadrada del número. Había una propiedad matemática que nos decía que teníamos que ir como mucho hasta ahí. Que era más eficiente que ir hasta todo el número y aún más eficiente que ir a la mitad. Eso era un ejemplo puntual. Pero eso es un ejemplo puntual de una estructura más genérica que es esta que está acá. En este tipo de problemas, vos empezás en el primer valor de tu rango. ¿Ah? Y como mucho podrías ir hasta ¿cuál? Hasta el último. Por eso es que tenemos en el while esta condición, mientras el valor sea menor o igual que el último. ¿Está bien? Y después viene la segunda pregunta. Mientras que el valor sea menor o igual que el último y no se cumpla la condición que yo estoy buscando para mi valor, quiere decir que todavía no encontré lo que estaba buscando encontrar. ¿Ahí qué hago?
entro y avanzo 1. De nuevo, este siguiente es como el sux, quiere decir le sumás 1 al valor. Volvés a preguntar. ¿Llegué al final? Si la respuesta es sí, ¿qué pasa? Salí y ¿qué recorrí? Recorrí todo el rango. Ahora, si la respuesta es no, ¿qué hago? Pregunto. Digo, bueno, ok, no llegué al final de mi rango. ¿Sí? ¿Se cumple la condición que quiero que se cumpla? Si la respuesta es sí, paro. Si la respuesta es no, ¿qué hago? Entro y avanzo otro más. Este esqueleto, chiquilines, grábenselo a fuego porque es la estructura genérica de cualquier búsqueda. ¿Tá? En el peor de los casos voy a explorar todo el rango porque ninguno de los valores va a cumplir la condición. Ahora, donde alguno durante el viaje la cumpla, ¿qué voy a hacer? Corto y me voy. ¿Ah? Avanzando de a 1 o de lo que corresponda. Digo, en este ejemplo lo estamos viendo avanzando de a 1. Esto funciona gracias a que Free Pascal evalúa las expresiones booleanas como por circuito corto. Vamos a recordar el circuito corto. Por ejemplo, en el caso del AND. Si la primera da true, ¿qué va a hacer? Si la primera da true, va a preguntar por la segunda, porque para que el AND dé verdadero, ¿qué tiene que pasar? Las dos tienen que ser verdaderos. O sea que en el caso que la primera parte del AND dé true, bueno, ahí sí, Free Pascal va a preguntar por la segunda. Ahora, ¿qué pasa si la primera condición ya dio false? Corta ahí y ni siquiera evalúa la segunda. Nosotros incluso llegamos a ver algunos ejemplos de este estilo en el práctico de while. ¿Tá? En el práctico de while no, perdón. En el práctico donde vimos expresiones booleanas de qué pasaba con algunas expresiones booleanas cuando se evaluaba con circuito corto y cuando no se evaluaba con circuito corto. En los casos en los que no se evaluaba con circuito corto, quiere decir que sí o sí preguntaba por la segunda y ¿qué podía pasar? Le podría dar un error de ejecución, que se rompiera. Este esquema funciona gracias a la evaluación de expresiones por circuito corto. ¿Está bien? La cual dijimos para todo el curso se asume válida. ¿Tá? Salvo que algún ejercicio expresamente les diga estamos en Pascal estándar y no en Free Pascal o en un contexto de evaluación por circuito corto. ¿Ok? Para entender esto, ustedes imagínense lo siguiente. Tenemos, no sé, 100 puertas en una calle, 100 casitas, y estamos buscando a Juan. ¿Cómo haríamos nosotros para buscar a Juan? Golpeamos la primera puerta. ¿Es la última? No. Entonces pasamos a la segunda condición. ¿La condición ahí cuál va a ser? ¿Está Juan? Si me da que no, ¿qué vamos a hacer? No se cumple la condición y vamos a pasar ¿a dónde? A la siguiente puerta, a la puerta número 2. Estando parados en la puerta número 2, vamos a preguntar, ¿es la última? No, vamos a preguntar por la segunda. ¿Está Juan? Vamos a suponer que no está Juan. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a la tercera. Entramos a la tercera. Preguntamos, ¿es la última? No, no es la última. Preguntamos si está Juan y supongamos que sí, que esa era la casa de Juan. ¿Qué hacemos? Se cumple la condición, ¿tá? Entonces el AND me da falso, me fui. Me quedé con Juan en la puerta número 3. Y no recorrí las puertas que van de la 4 a la 100. Si nosotros hacemos esto con for, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a decir a Juan, yo ya te encontré. Pero espera que voy a preguntar si estás en todas las demás y después que haya preguntado en todas las demás si estás, voy a volver y me voy a quedar contigo. Nadie en su sano juicio haría eso. Pues bien, por alguna razón ustedes muchas veces esto lo programan con for. No, las búsquedas se programan así. ¿Ok? Más adelante vamos a ver un tema que son arreglos y después otro tema que son listas.
donde vamos a hacer búsquedas de manera abundante, y este es el esquema genérico de cualquier búsqueda. ¿Ah? La idea es parar cuando encontré lo que estaba buscando. Peor caso, ¿qué va a suceder? Todo el rango hasta el final. ¿Ok? Bien. Este if está después del while. Fíjense que acá hay un punto y coma separando. Bueno, esta es la manera de preguntar, ¿sí?, si tuve éxito o tuve fracaso en la búsqueda. Si el valor es menor o igual que el último después del while, ¿qué significa? Que lo encontré antes de llegar al final y corté. Entonces, éxito significa la búsqueda fue exitosa, encontré lo que estaba buscando. Ahora, si valor se pasó del último, es porque iteró todo el rango y nunca encontró lo que estaba buscando, y entonces avanzó uno más. Cuando avanzó uno más, salió por esta condición, y entonces cuando venimos acá, esta me va a dar que no, y voy a decir fracaso. Todo problema que implique algún tipo de búsqueda, este es el esquema genérico para resolverlo. ¿Queda claro? ¿Sí? Bien. Cosas que no debemos hacer con while. Usar while donde lo correcto sería usar for. Si yo sé dónde empiezo y sé dónde termino y no hay chance de terminar antes, lo que hay que usar ahí es for. Fíjense este while. Este while compila y se ejecuta bien, pero ¿qué hace? La i empieza en el primer valor. Mientras que i sea menor o igual al último, hago algo, ¿y qué hago acá? Le sumo 1. ¿Este while tiene posibilidad de terminar tempranamente? Va a seguir hasta que la i sea igual al último. O sea, sé dónde empiezo y sé dónde termino. Lo correcto aquí sería utilizar for, como acá. La i que empiece en el primero, que vaya hasta el último y que haga algo cada vez que entra. ¿Sí? ¿Se entiende? De nuevo, todo nos lleva a lo mismo, a usar siempre la estructura que sea más adecuada a cada problema. Más allá de que con otras estructuras el programa compile y funcione, no solamente alcanza con que compile y funcione, debemos siempre programar usando las herramientas más adecuadas en cada caso. Cada estructura tiene un propósito, la pragmática que estamos viendo. Bueno, asegurarse siempre de usar las estructuras en forma acorde a esa pragmática. ¿Ah? Otra cosa que no debemos hacer, utilizar un if considerando un caso de borde ya previsto en la condición del while. Vamos a mirar esto. Este algoritmo es conocido. ¿Cuál era? El que determina si un número es primo, que lo vimos en la clase de while. ¿Sí? Este código funciona cualquiera sea el número. Sin embargo, ¿qué le pusieron acá adelante? Un primer if que controla como si fueran casos especiales, ¿cuáles? El 1 o el 2. Dice, si el número es igual a 1 o el número es igual al 2, muestro un mensaje en pantalla y no voy al while. Esto se hace cuando uno piensa que el while no puede controlar esos casos borde. No. Si el while te controla los casos borde, no le pongas un if innecesario adentro. Es algo parecido a lo que pasaba antes con ponerle un if al for preguntando por los bordes. Es completamente innecesario. Vamos a imaginarnos que el número es el 1 o es el 2. Y vamos a imaginarnos que no pusimos este if. Vamos a ver que el while este funciona bien igual. ¿Ah? Si el número es tanto 1 como 2, ¿cuánto me va a dar la raíz cuadrada? En el caso del 1, ¿cuánto me va a dar? 1, y en el caso del 2, ¿qué me va a dar? 1,4 y pico. Bien, cuando lo trunque, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 1.
Tanto si el número era 1 como si era 2, ¿verdad? Con lo cual, el valor que va a quedar guardado en fin, ¿cuál va a ser? 1. Tanto para número igual a 1 como para número igual a 2. ¿Sí? Bien, divisor igual a 2. Le asigno 2. Entramos al while. ¿Divisor es menor o igual que fin? No. Porque ¿cuánto valía fin, dijimos? Valía 1 tanto para número igual a 1 como para número igual a 2. Entonces, ¿qué le pasa a esta condición? Ya da false. Y si ya da false, ¿qué pasa con el AND? Directamente el AND da false, gracias a que Free Pascal utiliza evaluación por circuito corto. ¿Qué va a pasar con este while? Va a salir. ¿Está bien? ¿Divisor es menor o igual que fin? No. ¿A dónde va a ir? Al else. ¿Y qué va a mostrar? El mismo mensaje que habíamos mostrado antes. O sea que fue totalmente innecesario meterle este if adelante. Moraleja. Si los casos borde ya quedan contemplados en la iteración principal con el while, no preguntar por ellos en forma previa innecesariamente. ¿Queda claro? Es lo mismo, es muy parecido a lo que pasa con el if. No preguntar, no comparar los bordes del for, perdón, no comparar los bordes de la iteración antes de entrar al for. ¿Sí? Ya van viendo que programar tiene muchas, digamos, hila muy fino en muchos aspectos. No solamente importa que los programas compilen y se ejecuten, también importa cuidar el uso correcto de todas las herramientas. ¿Tá? Y vamos a ser muy puntillosos tanto en los laboratorios como en los parciales. ¿Ok? ¿Hasta acá? Bien. Bueno, otro ejemplo de algo que está mal hecho con el while. Lectura con centinela mal diseñada. Recordemos el esquema correcto de una lectura con centinela. Lo primero que hago, ¿qué es? Leo un valor. Luego pongo ¿qué cosa? El while. Dentro del while, ¿qué pongo? Las instrucciones que quiera poner y al final leo de vuelta. Ese es el esquema correcto de una lectura con centinela. ¿Por qué? Porque si el primer valor que me ingresa el usuario fuera el centinela, ¿qué hago? Leo antes, pero cuando pregunto en el while me da que ya es el centinela y me fui. Acá tenemos un ejemplo de una lectura con centinela mal hecha. Miremos esto. Usa una variable booleana. En el libro, estas variables booleanas, ¿cómo las llama el libro? Las banderas. ¿Tá? ¿Nosotros hemos prohibido el uso de banderas? No lo hemos prohibido, pero ¿qué dijimos? Usarlas con discreción, únicamente si no hay más remedio. Si se puede resolver mediante una condición bien armada por circuito corto, hacerlo. ¿Tá? Fíjense que acá pone seguir en true. Y cuando viene este while, ¿qué va a pasar? Le va a dar true y entonces ¿qué va a hacer? Va a entrar. O sea, es un while en el cual estamos forzando ¿qué cosa? Que entre por lo menos una vez. ¿Y cuál es la idea del while? Que podría pasar que no entre la primera vez. Bueno, acá lee el número. ¿Tá? Vamos a suponer que el centinela en este ejemplo es que sea negativo. Si es positivo, procesa el número. Esto puesto así es pseudocódigo. ¿Tá? Y si no, ¿qué hace? Corta. Imaginemos que justo el primer número que ingresa al usuario es el centinela, o sea, un negativo. ¿Cómo se va a ejecutar esto? Pongo seguir en true, fuerzo la entrada en while, leo el número, me da que es como negativo o 0, el centinela en este ejemplo podría ser 0 también, voy al else y ¿qué hago? Corto. De esta manera rebuscada forcé la entrada. Yo podría haber aplicado acá el esquema general de una lectura con centinela, que es haber leído antes del while, haberme ahorrado la bandera y haber leído de nuevo adentro y al final. ¿Ah?
Bueno, el repeat solo en el caso que el centinela también te interese procesarlo. Si el centinela no te interesa procesarlo, hay que volver al esquema clásico de lectura con centinela con la lectura antes del while. ¿Ah? Algo que va más o menos parecido al ejemplo anterior. Forzar la entrada al while con un valor ficticio. Yo les puedo asegurar que esto, por razones que no logro comprender, les encanta hacerlo en los parciales. Inventar un valor bien raro para decir, lo obligo a entrar al while. Por ejemplo, no sé, un numeral. O un hashtag, como le dicen ahora. ¿Ah? Entonces, mientras que el carácter sea distinto de fin, vamos a suponer que el fin es el punto. Ponle que estamos leyendo, no sé, una oración. De esta manera, ¿qué estamos haciendo? Obligando a que entre. Porque le estamos dando un valor que seguro no va a ser el fin. El punto o el que hayamos tomado como fin. ¿Tá? Bueno, y acá adentro hago cosas. ¿Sí? A ver, si es seguro que vos tenés que entrar por lo menos una vez, lo correcto que sería repeat. ¿Tá? O en su defecto hacer una lectura antes del while, y si antes del while ya es el fin, no entres. Ustedes siempre antes de escribir código mediten un rato sobre lo que van a escribir. Una buena recomendación es no apurarse en ir a la máquina. Agarrar el papel, escribir un pseudocódigo, pensar un borrador de la lógica del algoritmo y después sí, eso lo van puliendo y lo van transformando en sintaxis Pascal que compile. ¿Ah? De hecho, muchas veces durante los ejercicios de práctico habrán visto que a veces le falta pulir alguna cuestión de compilación, pero yo ¿qué les digo? Que está bien igual. ¿Por qué les digo que está bien igual? Porque razonaron el algoritmo. ¿Ok? ¿Se entendió esto? Bueno, y llegamos al repeat. Recordemos, ¿cuándo corresponde usar repeat? Cuando es seguro que vamos a entrar por lo menos una vez. ¿Qué tiene en común con el while? No sabemos de antemano cuántas veces se va a ejecutar. Por lo menos va a ser una. Mientras que en el while, ¿qué ocurría? Podía no ser ninguna. Al igual que el while, ¿qué peligro tiene? Caer en bucle infinito, en loop infinito, en ciclo infinito, como lo quieran llamar. ¿Ah? Bueno, ¿cuándo está bien usar repeat? Primer ejemplo. Lectura con centinela cuando este es un dato válido. O sea, es el centinela, te marca el fin de la iteración, pero además de marcarte el fin de la iteración, lo querés procesar como el último valor válido. En ese caso está bien hacerlo con repeat. Leo el dato, lo proceso y después pregunto si es el centinela. ¿Tá? ¿Qué pasa si justo fuera el centinela de la primera vez? Corta, pero estuvo bien procesarlo, siempre y cuando sea un problema en el cual al centinela también lo queramos procesar como los demás valores. Si es un caso en el cual el centinela lo queremos usar solo para cortar la iteración, ahí que hay que usar while según el esquema de lectura con centinela que ya vimos. ¿Ah? Bien. La solución con while justamente no es adecuada en este caso. Este esquema es el esquema clásico de la lectura con centinela que es válido, dijimos, ¿cuándo? Cuando no quiero procesar el centinela. ¿Está bien? Lo leo, si no es el centinela entro. Ahora, si ya es el centinela, ¿qué va a pasar acá? Me fui, pero no lo procesé. Esto es correcto si no lo quiero procesar. Ahora, si el centinela lo quiero procesar antes de terminar, hay que hacerlo como está arriba. ¿Ah? ¿De qué depende? Bueno, del problema que a mí me den para resolver. ¿Sí? Tratamiento de un menú de opciones.
Vamos a suponer que nosotros queremos mantener una iteración y cada vez que entramos le queremos mostrar al usuario opciones. Opción 1, no sé, ingresar los datos de una persona. Opción 2, calcular el sueldo. Opción 3, no sé, hallar un promedio. Opción 4, salir. ¿Ah? Entonces el usuario elige una opción, en función de la opción yo hago algo y después le muestro de vuelta el menú. Así hasta que en algún momento el usuario ingrese la opción de salida. ¿Ah? Eso es válido hacerlo con repeat. ¿Sí? Entro, leo la opción. ¿Está bien? Acá, este case, ¿para qué será? Para saber qué opción fue. Acá le voy a poner los distintos valores posibles para las opciones. ¿Está bien? Si no me ingresa ningún valor válido, por ejemplo, si las opciones van de 1 a 4 y me ingresa un 5, le voy a poner opción errónea. ¿Hasta cuándo? Hasta que la opción sea igual a fin. Sí. Si la primera opción es fin, la voy a leer, la voy a procesar porque a lo mejor en el caso de la opción fin querés terminar de calcular algo o mostrar un mensaje de despedida, ¿tá? Y cuando salís, la opción es fin y te fuiste. ¿Tá? Si fuera un caso en el cual en la opción fin no querés procesar nada, funcionaría de manera similar a una lectura con Centinela. Pondrías antes y pondrías un while. Todo lo que puede hacer con repeat lo puede hacer con while también. Es que todo lo que se puede hacer con una se puede hacer con la otra. De hecho, while y repeat están mucho más cercanas entre sí que el for. Por ejemplo, ahora me podría poner nunca o. Si te pregunto. Sí. Por ejemplo, me pondría mal, por ejemplo, si yo pongo repeat en vez de while o al revés, ¿no? No sería tan mal como usar, por ejemplo, for en un caso donde corresponde while o repeat. O sea, sería un error, pero un error más leve que confundirlas con el for. ¿Ah? Recuerden, usar repeat cuando corresponda entrar por lo menos una vez. Si puede pasar que ya la primera vez no entres, hacelo con while. ¿Sí? A la hora de corregir, la distancia entre while y repeat no es tan terrible. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. ¿Viste ahí en el case el tema de ahí porque no hay end, ¿no? Acá pusimos puntos suspensivos. ¿Tá? Vos acordate que el case no lleva begin end. O sea, perdón, el case lleva begin, no lleva begin pero lleva end. ¿Tá? Ponele que está en los puntos suspensivos. Exacto. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Otro ejemplo de uso válido de repeat. Ignorar datos de entrada hasta el primer número que cumpla una condición. ¿Ah? Por ejemplo, nosotros cuando vimos repeat la clase pasada vimos un ejemplo donde salteábamos todos los espacios en blanco, ¿sí? Hasta llegar a un valor que no fuera un espacio en blanco. ¿Ah? Bueno, acá leemos un dato hasta que ese dato cumpla una cierta condición. Por ejemplo, que no sea un espacio en blanco. Entonces, ¿qué hacíamos? Entro, leo un espacio en blanco, pregunto, ¿es algo que no sea blanco? Si la respuesta es sí, paro. Si la respuesta es no, entro de vuelta, leo otro. Es para saltearme cosas. Por ejemplo, saltearme espacios en blanco. ¿Ah? Errores con repeat son similares a los errores que se pueden cometer con while. Observar que siempre se puede forzar un repeat para que se comporte como while. Si estamos queriendo empujar al repeat para que se parezca a un while, habría que usar un while en ese caso. Por ejemplo, acá, algo que no es correcto. Terminar le pongo false. Entro. Pregunto si se cumple la condición. Si se cumple la condición, hago algo. Y si la condición no se cumple, ¿sí? O sea, si la primera vez que pregunto por ella la condición no se cumple, vengo al else y ¿qué hago? Termino. ¿Cuántas veces hice esto? Ninguna. ¿Qué habría correspondido en este caso? Haber hecho un while. ¿Ah? Haber hecho un while, ¿sí? Mientras se cumpla la condición. While, condición, do, hacer algo. Entonces, la primera vez cuando llego, si me da falso, directamente me fui.
Esto así es forzar al repeat a que se parezca a un while con un if adentro. Si ustedes están haciendo repeat y le están metiendo un if, piénsenlo 2 veces, porque quizás estén queriendo forzar al repeat a comportarse como un while. No quiere decir que repeat con if esté prohibido, depende de lo que hagas en ese if. ¿Ah? Bueno, algo parecido pasa acá, sin bandera. Si la condición se cumple, hago algo, ¿tá? Hasta que no se cumpla la condición. Entonces, si la primera vez que entro la condición es falsa, ¿qué va a pasar? No va a entrar al if y se va a ir del until. De nuevo, en cualquiera de estos 2 casos, era más elegante hacer while. ¿Ah? Bueno, queda poquito ya, y después pasamos al práctico. Cuidado con las instrucciones de acumulación. Siempre que uno quiera resolver un problema que implique realizar algún tipo de acumulación, hay que tener presentes 3 momentos. Antes de empezar la variable de acumulación, yo le tengo que dar un valor inicial. 0, 1, 2, depende del problema, pero tiene que estar inicializada, porque si yo no la inicializo, ¿con qué valor queda? Basura, un valor indefinido. O sea que siempre que estén ante un problema que requiera acumulación, primero inicializar adecuadamente la variable de acumulación. ¿Ah? Antes de la repetición, y esto no importa si es una acumulación con for, con while o con repeat. ¿Ah? Antes de empezar, le tengo que dar un valor inicial a la variable, pongámosle b. ¿Sí? Dentro de la iteración, for, while, repeat, la que sea, va a venir la instrucción de acumulación. Esto que está acá, a b le asigno f de b, es una forma genérica de decir qué cosa. Tomo el valor de b, le aplico alguna cuenta y el resultado lo guardo en la misma variable. ¿Cómo dijimos que reconocemos las instrucciones de acumulación? La misma variable aparece a la izquierda y a la derecha de la asignación. ¿Y cómo se lee toda asignación? De derecha a izquierda. Se toma el valor actual de b, se le aplica alguna cuenta, la que sea, y el resultado se guarda en la misma variable. Ojo que acumulación no quiere decir que sea solamente suma. ¿Ah? Se va tomando el valor de b, se le aplica alguna operación y se guarda el resultado en b, y eso se repite muchas veces. ¿Sí? Después que la iteración terminó, utilización del resultado. ¿Ah? Son errores habituales omitir alguno de estos, por ejemplo, olvidarme de inicializarla, o ubicar en lugar equivocado estos pasos. La inicialización, ¿cuándo corresponde hacerla? Antes de la repetición. La utilización del resultado luego de la repetición. La instrucción de acumulación durante la repetición. ¿Ah? Bueno, y con esto se terminó. Vamos a mirar un poquito el práctico 6. ¿Tá? Vamos a elegir un ejercicio, lo vamos a charlar y después se van a poner a trabajar y yo voy a empezar por los bancos a que me pregunten lo que quieran, de este ejercicio o de lo que sea. ¿Bien? Ejercicio 2. Escribir un programa en Pascal que lea 2 cosas de la entrada estándar. Una letra y una oración de la entrada estándar. Y calcule la cantidad de palabras que terminan con la letra y están en la oración dada. Por ejemplo, vamos a suponer que el usuario ingresa primero la letra S. El programa le tiene que mostrar un cartelito que diga letra 2 puntos. ¿Ah? Luego debemos leer la letra. Y después otro cartelito que diga la oración. El usuario va a escribir toda la oración como una larga cadena de caracteres y la va a finalizar con un punto.
Este problema es parecido a uno que vimos la clase pasada cuando vimos repeat. ¿Qué dijimos de la oración? ¿La vamos a almacenar toda en memoria? No, vamos a ir leyendo los caracteres de a uno. ¿Está bien? ¿Y cuándo vamos a parar? Cuando el carácter sea un punto. ¿Sí? ¿Sabemos de antemano, ¿tá?, cuántos caracteres va a ingresar el usuario? No. Lo que sí sabemos es que va a ingresar por lo menos una palabra antes del punto. Eso ya huele a qué estructura. Si sabemos que vamos a leer por lo menos una palabra antes del punto, huele más a repeat. ¿Ah? Bueno, ir tomando nota de eso. Asuma que una oración es una secuencia de palabras separadas solo por espacios. Y vamos a simplificarlo. Vamos a suponer que hay un solo espacio separando dos palabras. ¿Está bien? Y que termina con un punto. O sea, tenemos palabra, espacio, palabra, y luego de la última palabra un punto. Asuman que el usuario lo que va a ingresar, lo va a ingresar de esa forma. Como mínimo, ¿qué pondrá el usuario? Una palabra y un punto. ¿Hasta acá? Bien. Es lo que dice acá. Asuma que la oración siempre tiene al menos una palabra. ¿Tá? Por ahora vamos a concentrarnos en resolver eso. Después acá nos preguntan qué cambios le haríamos si la situación fuera un poquito diferente. Pero primero vamos a resolver el caso original como lo pide la letra. Bueno, miremos acá. ¿Cuántas palabras terminan con S? 4 palabras, veamos. La, no. Cualidad, tampoco. Indispensable para un buen cocinero es. Ahí que encontramos. Una palabra que termina con S. ¿Está bien? La, puntualidad, pero es 2 palabras que terminan con S. También la de los, 3 palabras que terminan con S. Invitados, 4 palabras que terminan con S. ¿Sí? A medida que yo voy leyendo cada palabra, ¿me interesa detenerme en cada carácter? No, ¿qué es lo que me va a interesar hacer con la palabra? Pasarla ¿hasta cuánto? Hasta llegar a la última palabra. Hasta la última letra, perdón. Acá tenemos un ejemplo de quiero pasar hasta que pase algo. ¿Eso cómo lo hacíamos? Con repeat. Entonces esto se va delineando con ¿qué estructura o estructuras? ¿For justo? Pero ¿cuándo usamos for? Cuando sabemos de antemano la cantidad de veces. ¿Y acá de qué depende? Si vos haces dentro de todo lo que tiene sobre una variable, un string, y decís... Pero no sé lo que es un string yo. O bueno, una letra. Una letra, pero ¿y cuántas letras vamos a ir leyendo para guardar en esa variable? Ni idea. O sea, justamente for no, porque no tenemos idea, primero, de cuándo es que llega el punto. ¿Una variable de tipo char? No, tú vas a leer los caracteres de A1. Tú vas a leer la L, luego vas a leer la A, luego el blanco y así. Dijimos, no almacenamos toda la oración en memoria. ¿Está bien? Ojo con eso. De hecho, eso todavía no lo podemos hacer porque todavía no tenemos string. ¿Está? Entonces, este problema se parece un poco al problema que habíamos visto con repeat la clase pasada. En la clase pasada nosotros salteábamos blancos ¿hasta cuándo? Hasta llegar a algo que no sea un blanco. Acá, ¿qué es lo que nos vamos a saltear? Nos vamos a saltear cada palabra hasta llegar al final de la palabra. ¿Ah? Entonces, manéjense con la idea de repeat, ¿sí? Manéjense con la idea de, dentro del repeat, ir salteando hasta pasar toda la palabra. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué variables vamos a necesitar? Una de tipo char, ¿para qué? Para la primera letra. Después vamos a necesitar por lo menos otra de tipo char, ¿para qué? Para ir leyendo. Y les doy una pista, capaz que necesitamos alguna tercera también.
¿Está? O sea que 2 o 3 variables de tipo char vamos a necesitar. ¿Sí? Y también necesitamos otra variable de qué tipo. Bueno, numérico puede ser real. Numérico de tipo integer. ¿Para qué? Para ir contando. ¿Contando qué cosa? Las palabras que terminan con S, que no es lo mismo que contar todas las S. O sea que ahí huele a una instrucción de ¿qué? De acumulación. ¿De acuerdo? Bueno, pónganse a trabajar. ¿Tá? Son 9:20, vamos a destinar una media hora. ¿Sí? Yo mientras voy pasando por los bancos. Y al final vemos si nos da para discutirlo adelante o si me lo van mostrando a medida que lo van haciendo.